Hola, hola, mi querida diosa. ¿Hace cuánto tiempo que no conversamos, que no estamos por acá? Bueno, hace un mes exactamente, estaba revisando. Y sí, creo que este es un ritmo que puedo manejar mejor. Cada mes un episodio está más fácil y más llevadero que cada 15 días. Aunque cuando pueda hacerlo cada 15 días también estará perfecto. Pero en fin, yo desde acá espero que estés muy, muy bien, que las cosas para ti se estén dando de manera fluida, elegante, hermosa, aunque quizás no sean como nosotras quisiéramos que se estén dando, porque obviamente nunca va a ser como queramos y eso precisamente es lo bonito de la vida, esa capacidad de poder sorprendernos, de poder co-crear con nosotras nuestra realidad. Así que, habiéndote saludado, déjame decirte que estoy muy contenta de poder grabar este episodio. Es un episodio que estoy creando con mucho amor, con mucha expectación incluso, con mucho placer, porque cuando yo aprendí acerca de este tema, yo de verdad que mi corazón se iluminó y todo en mi vida hizo clic. Cuando aprendí acerca de la manera, que es el título de este episodio, la manera de las cortesanas. Y vamos a entrar de una vez con lo que nos compete hoy, que es hablarles un poquito acerca de ellas. ¿Quiénes fueron las cortesanas? ¿Qué nos pueden enseñar aún para nuestros tiempos? ¿Y por qué es importante que nosotras, como promotoras de placer, sepamos muchos de sus secretos, de sus enseñanzas, de sus mensajes, porque es importante tenerlas presentes el día de hoy? Y bueno, voy con la primera pregunta, que sería, ¿quiénes son las cortesanas o quiénes fueron las cortesanas? Y te cuento que las cortesanas fueron mujeres libres, cultas y refinadas que vivieron en una época donde la mayoría de las mujeres no tenían acceso ni a la educación y mucho menos a la independencia económica. En pocas palabras, estas mujeres eran unas artistas del encanto, maestras del placer y guardianas del arte de la conversación, la poesía, la música y la seducción. Ay, me encanta, me encanta, porque ¿quién más que nosotras conocemos de esas artes de seducción, de conversación? ¿Quién de nosotras no ha cerrado una venta magnífica, más allá de promover o de dar un contenido explícito o no, un contenido erótico o no, dando una conversación genuina que sale del alma? Miren, yo les cuento de una manera muy personal. La mayoría de mis fans, de mis seguidores, la mayoría de los hombres de los que más recibo apoyo por la creación de mi contenido en mi página, son hombres con los que me he permitido conectar verdaderamente y conectar más allá del plano erótico, conectar a través de la conversación. Muchos de ellos me han dicho, wow, no pensé tener una conversación tan profunda, tan rica y tan deliciosa acá, porque ellos creen que solamente es algo superficial, es algo meramente erótico, meramente sexual, y no, no es así. Nosotras, así como las cortesanas, también somos maestras y artistas de la conversación. Sostener una conversación es algo maravilloso y algo para lo que hoy en día no todo el mundo tiene tiempo de sostener. Estamos tan ajetreados de manera general, hablo de manera general, en construirnos una vida, en obtener metas y conseguir resultados, que el común denominador de las mujeres, también paradas desde una energía bastante masculina, no tienen el tiempo, la energía ni la intención de acompañar a los hombres en una conversación. Y eso es algo que me encanta de las cortesanas. Entonces, fíjense que mientras muchas mujeres estaban confinadas al hogar o meramente al matrimonio por conveniencia,
las cortesanas podían darse el lujo de elegir a sus amantes. Decidían su destino, vivían a través de su propio magnetismo, y no cualquier amantes, ¿ok? Eran mujeres que osaban elegir amantes de la talla de reyes, de gobernantes, de duques muy importantes, gente de la alta alcurnia, o sea, no era cualquier cosa. Ellas elegían amantes que podían protegerlas, no únicamente por el tema de que eran unas mujeres interesadas, que obviamente a todas nos interesa el dinero y a todos estamos interesados en algo, sino porque estos hombres podían proveerles protección. Como tenían poder, podían permitir que ellas se dieran el lujo de ir a las bibliotecas, cuando para la mujer común eso estaba prohibido, eso estaba tristemente vetado. Entonces las cortesanas de alguna manera encarnaban una forma elevada de feminidad. Yo siento que las cortesanas eran mujeres que así como Cleopatra eran la encarnación directa de la diosa en la tierra, porque ellas tenían ese puente directo hacia lo divino femenino, porque vivían desde ese lugar. Entonces, esa energía femenina es una energía que comprendía que el placer es poder, que la belleza puede ser sabiduría y que el deseo es una fuerza espiritual cuando se vive con conciencia. ¿Qué les parece esto? ¿No se les pone la piel de gallina? Así como a mí. ¡Wow! Demasiado hermoso. Entonces, las cortesanas, no es que eran unas simples acompañantes, no, ni unas prostitutas, tampoco. Eran mujeres iniciadas en el arte de inspirar a los hombres más poderosos y de cultivar su propio fuego interno. Y hoy vamos a aprender las 3 lecciones más importantes que estas mujeres nos dejaron como legado. ¿Mm? Va a ser maravilloso este episodio. Y bueno, te invito a que si quieres aprender más de las cortesanas, busques en YouTube. Hay muchos documentales de cortesanas de que explican cómo era la época, cómo eran sus movimientos, cómo eran sus actuaciones. Hace poco me leí una novela que se llamaba La Duquesa Cortesana, que es de una mujer que es todo un rollo. Era toda rollera esa novela, pero me pareció interesante porque ahí la cortesana que la enseña a ella le da unas claves. Cada capítulo son unas mini claves de poder de seducción para los hombres poderosos. Y el objetivo de esta cortesana, porque ella no era cortesana per se, ella era una duquesa, porque se casó con un duque, pero este duque nunca quiso estar con ella, porque él sentía que estar con ella era hacer lo que su padre quería, y era en un acto de rebeldía. La tenía ella por allá botada, pero él amaba a las cortesanas. Y como ella sabía la predilección de su esposo por las cortesanas, ella fue donde una maestra de cortesanas, una gran cortesana, para que la enseñara a ser cortesana, para ella fingir ser una cortesana y de esa manera escabullirse en la cama de su propio esposo sin que él supiera que era su misma esposa, por eso digo que es un rollo, y quedar embarazada de él. Ese era su objetivo, pero léansela que está muy buena. Yo se las voy a pasar por nuestro grupo, por cierto, por nuestro grupo en Telegram, por si les gusta ese tipo de lectura, porque primero se van a entretener, segundo van a conectar mucho mejor con este episodio y tercero no está de más tener por ahí unas técnicas de seducción bien, bien chévere, directa de las mismísimas cortesanas. Hay por ahí otro libro que es el libro Pussy, el que siempre les recomiendo, de Mamá Llena, en el que ella tiene todo un episodio y en ella me inspiro para hacer este episodio. Además, ella tiene todo un episodio, no, todo un capítulo en ese libro que habla de las cortesanas y que tiene muchas más, ella saca muchas más lecciones de las cortesanas, pero yo las he resumido en 3, que para mí son las más centrales y las más importantes y son las que voy a compartir contigo en este episodio. Así que bueno, ya te dejé 2 recomendaciones de 2 libros. Uno lo tengo en digital y el otro no lo tengo. Pero en lo que leas uno, te van a dar muchas ganas de leer el otro sí tienes que comprarlo por Amazon. Igual ahí yo te voy contando. Si no te has unido a este canal y te gustaría unirte porque compartes esta visión o porque tienes algo que ver con los temas de este podcast,
prostituta sagrada, pues hazme saber en comentarios o hazme saber de alguna manera siguiéndome en mi red social como Rocibel Pérez guión bajo en Instagram y yo con gusto te hago entrar a ese grupo, aunque es un grupo muy selecto, la verdad, pero tendríamos que hablar primero para poder entrar, pero sí, sí existe la posibilidad de que entres. Entonces, ¿cuál sería la primera lección? Ah, la primera lección de las cortesanas, que amo. Yo lo resumiría en que si la vida te da limones, tú tienes que aprender a hacer una jugosa, deliciosa y placentera limonada, ¿ok? Y la primera lección sería que, que podamos o que las cortesanas sabían cómo elevarse por encima de sus circunstancias. Hay una película incluso de una mamá que le enseña a su hija a ser una cortesana, que también, por supuesto, se las voy a dejar, porque no, ahorita no recuerdo el nombre. Pero una cortesana se eleva por encima de sus circunstancias. Mira, las cortesanas eran mujeres que venían, por supuesto, de un nivel económico bajo o medio. Ellas no eran de la alta alcurnia, ellas no pertenecían a la clase alta de la sociedad, porque si pertenecieran a la clase alta de la sociedad, no hubieran tenido que ser cortesanas porque ya tuvieran otro tipo de privilegios. Pero ellas no, ellas mismas se abrieron su propio camino dentro del mundo, de ese mundo, ¿ok? Es como decir, bueno, yo nací siendo baja en recursos económicos, yo quizás no tengo oportunidades, o por X o por Y razón, no van a pagar una dote por mí, porque mi familia no tiene el dinero para yo casarme. En aquel momento casarse era lo más importante, en aquel momento casarse, y me río mucho, porque qué curioso que en este momento también se nos quiera obligar a eso, o se le tenga tan en alta estima que esa sea la única manera de que una mujer se sienta realizada, el de casarse, tener hijos y ser una ama de casa y que tu esposo te mantenga. Entonces, las que no tenían esa posibilidad, y te cuento, personalmente yo cada vez me amigo más con esa posibilidad de que quizás no me vaya a casar nunca y no pasa nada. Me amigo y estoy bien con esa realidad. ¿Por qué? Porque hay otras muchas maneras de que una mujer pueda sentirse realizada. En fin, como algunas de ellas no tenían para pagar la dote, que en ese momento se pagaba la familia de la novia tenía que pagar como un gran regalo, que era la dote, para que los que se comprometían lo recibían, como no sé, como era como un regalo, era un estilo de relacionamiento del pasado. Y las que no tenían ese dinero, ellas sabían que ellas tenían pues que quedarse siendo solteras, o sea, ese era como su destino. Y estar soltera en aquel momento en el que el hombre era el que tomaba las decisiones de la casa, que te podía dar algún tipo de protección económica, física y todo, en todos los sentidos, eso era casi que la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron ellas? Dijeron, ah, bueno, como yo posiblemente vaya a ser una soltera para toda mi vida porque nadie va a pagar una dote por mí y no tengo la posibilidad de codearme con los altos hombres de poder de esta sociedad, pues ellas empezaron en estas artes de la seducción, del placer, del amor y por supuesto el sexo. También, también proveían el sexo, eran unas amantes magníficas, así como Cleopatra, que dominaban el arte de hacer el amor, pero con todas, ¿ok? Yo no me imagino el potencial que tendrían estas mujeres en la cama, ¿ok? O sea, debería decirse una cosa muy impresionante para atrapar a estos hombres. Te digo, atrapaban a los reyes, a hombres que no eran cualquier tipo de hombres. Y los hombres perdían literalmente la cabeza por esas mujeres. O sea, daban una cantidad irrisoria de dinero, de joyas, de plata, de todo, por nada más pasar, o por sí, nada más por pasar tiempo o por estar en la presencia de una cortesana. Entonces, ellas usaron sus, las propias circunstancias de su propia vida para elevarse por encima de ellas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotras ahora mismo? ¿Acaso no es eso? En una sociedad en la que la mujer, para poder tener un puesto elevado en una corporación, hablando de una corporación empresarial o lo que sea dentro de una industria, debe competir con hombres y renunciar con eso a sus valores femeninos.
¿Cuántas mujeres no conocemos que han llegado a la cima del supuesto éxito y llegan todas masculinizadas, cansadas y frustradas, incluso resentidas, porque no se sienten ellas mismas? Y es porque en el camino han dejado su propia feminidad. Pero nosotras, a través de las circunstancias que nos hemos creado a nosotras mismas, hemos sido como unas cortesanas porque nos hemos elevado por encima de nuestras circunstancias. Yo en lo personal, y si quieres me cuentas tu historia en comentarios o me cuentas cuando hables conmigo, yo en lo personal vengo de un hogar muy, muy, muy pobre, de mucha pobreza, un barrio lleno de mucha pobreza, de mucha miseria, de mucha escasez en todos los sentidos, y ustedes lo saben, yo siempre se los he dicho. ¿Qué posibilidades tenía yo? Y obviamente, hoy en día no estamos como las cortesanas porque nosotras sí tenemos la posibilidad de estudiar X o Y, pero hablemos en el contexto Latinoamérica, hablemos en el contexto Venezuela, en el que cuando yo empiezo a crecer, me empiezo a dar cuenta que la crisis se pone cada vez más grave, que la situación en Venezuela estaba cada vez más difícil, que ni siquiera trabajando en otro tipo de empleo yo podía ganar lo suficiente para darme una vida digna. Y es allí cuando como una cortesana me elevé por encima de mis circunstancias. Y esa es la lección más valiosa que siento que tiene una cortesana que darnos y que nosotras nos tenemos que recordar a nosotras mismas. Nosotras somos unas diosas en potencia porque nosotras hemos sabido elevarnos por encima de nuestras circunstancias. Y eso no es poca cosa. Eso no es algo que todo el mundo logra. Otra lección que me encanta de las cortesanas es que ellas, en lugar de quejarse, ellas usaban su poder y su vida para para de ahí tomar su poder. A ver si me explico. Em, no sé si te ha pasado que, o bueno, yo no sé cómo explicar esto porque no sé si a todas les haya pasado, pero te voy a dar el ejemplo más bien que da la misma Mamá Llena, ¿ok? Para que tú me comprendas mejor. Mamá Llena, en una de sus clases de sensualidad, porque ella es una reina del placer sensual, ella en su clase de sensualidad, ella se estaba quejando de que su practicante le estaba frotando muy duro su clítoris, ¿ok? Y ella le dice a la que las está guiando que ella no se siente bien con esa frotada tan duro del clítoris, ¿no? Y es ahí donde ella aprendió esa lección, que es la que también estoy compartiendo contigo. Y es que ella, su profesora, sí, su facilitadora le dice, aprende a en lugar de quejarte, ver lo positivo de esa circunstancia y de ahí exponenciarlo para el placer. Y cuando ella pudo abrir la perspectiva hacia una perspectiva de, en lugar de quejas, hacia el placer de cualquier circunstancia, básicamente sería como ver lo positivo ante cada situación y no quedarnos en la queja. Es básicamente esa enseñanza. Pero ella cuando pudo darse cuenta de eso, incluso pudo sentir placer a pesar de que aquel hombre le estaba frotando muy duro su clítoris, ¿sí? Esto no se trata de consentir con lo que nos hace daño, no, pero es una alegoría o una analogía a las situaciones que realmente no podemos controlar, que nos suceden, porque sí. Por ejemplo, vas pasando por la calle y bueno, de pronto, en lugar de el Uber que te iba a llevar llegó 20 minutos más tarde de lo que tenía que llegar, o sea, una suposición súper, súper loca. Pero tú en lugar de quejarte, tú puedes sacar el lado positivo de esa situación diciendo, bueno, 20 minutos que tengo para, no sé, para respirar aire fresco, para, para colocarme esta cremita en el cuerpo porque me da más tiempo, o hidratar mis manos, o transformar esa circunstancia en lugar de queja en una circunstancia que te dé placer. Ver el placer oculto detrás de una circunstancia que parece muy negativa. Ese sería como el secreto, como la verdadera enseñanza, la verdadero aprendizaje que tenían las cortesanas. Porque imagínense cuántas circunstancias no pudieron haber pasado esas mujeres para llegar a los puestos que tenían, porque claro, para ser una cortesana de las más grandes y de las más reconocidas, tenías que pasar por muchas pruebas.
tú tenías que ser una mujer además muy letrada, manejar más de un idioma, tocar el piano, tocar instrumentos, saber el arte de la conversación, como ya te dije, y eso no era fácil. Había que dedicar tiempo, energía. Y yo no me las imagino a ellas todas con el ceño fruncido, porque, ay, no, tengo que pararme temprano a hacer tal cosa o no. De ahí mismo podían extraer su placer sin quejas. Amores, no hay algo que baje más la libido que la queja, de verdad. Y lo digo con sinceridad y desde un lugar humilde, desde alguien que también a veces entra en estos estados, porque son estados además inconscientes de queja. De como que, ay, pobrecita yo, que me tengo que parar a tal hora, a hacer tal cosa. Pobrecita yo, que me toca hacer esto y lo otro. No, amor, no. La queja nos baja la vibración, nos baja la libido, nos baja el placer y nos evita precisamente poder conectar con el placer. A veces nos preguntamos por qué no estamos monetizando más. No monetizas más por la sencilla razón de que te estás quejando cada rato, de que te conectaste un ratito y porque no tuviste lo que tú querías bajo tus expectativas, entonces ya no funcionó, porque porque no soy buena para esto, porque mira cómo tengo que sacrificarme y ves todo como que si fuera sumamente esforzado y sacrificado cuando no es así. Realmente es muy fácil. Estamos viviendo y generando nada más desde la energía femenina, recibiendo y siendo coquetas, porque esa también es otra de las enseñanzas de las cortesanas, pero no es una de las que voy a mencionar acá, porque para mí es importante, pero siento que la otra que voy a enseñar es aún más importante. Entonces sí, siendo coquetas, usando nuestro poder de seducción y dando amor, dando placer. Eso es fácil, métete en la mente, es fácil, es sencillo. De pronto es retador a veces sostener la marcha bajo el día a día, sí, la rutina y tal, pero no hay por qué quejarse, ese es en definitiva el mensaje central, no hay por qué quejarnos. Hay que aprender a sacar de esos momentos y esas circunstancias el placer oculto detrás de ellas, porque siempre hay placer detrás de todo esto. Si no, no existiera el sadomasoquismo, ¿sí o qué? Hay placer detrás del dolor, hay placer detrás de lo que parece no tan cool, no tan chévere en nuestras vidas, y las cortesanas sabían muy bien acerca de eso. La tercera lección, mi corazón, es que las cortesanas tenían una maravillosa manera de estar encendidas. Y a mí me encanta hablar de estar encendidas y de saber cómo encendernos, porque la mujer de hoy, de alguna manera, por todo el contexto sociocultural en el que estamos inmersas, tiende a apagarse por muchas, por muchas razones. Como te decía, la queja es una de ellas. Pero la mujer hoy en día tiende a apagarse, tiende como a achicarse, como a empequeñecerse, como a no brillar, a no encenderse. Y hay muchísimas razones por las que una mujer no está encendida. Las razones biológicas, por ejemplo, físicas en cuanto a la alimentación, cuando comemos mucha comida chatarra, está científicamente demostrado que comer tanto ultraprocesado, tanta azúcar, te apaga, porque tienes un subidón de dopamina y después un bajón cuando se te baja el efecto y después andas todo el día como desmotivadita, porque te bajó la dopamina. Hubo un subidón y un bajón muy grande y mantenerte en un nivel equilibrado después es más costoso, es más difícil. Y como ya les decía en episodios pasados, una de las formas en las que también nos apagamos es dándonos en relaciones en las que esos hombres o esas personas con las que nos estamos compartiendo no respetan nuestro poder ni nuestro resplandor y nos tratan como si fuéramos unas migajeras. Ahí te apagas un montón, porque enseñas a tu cerebro y a tu subconsciente a que tú no vales tanto. De alguna manera le mandas ese mensaje directo y eso por supuesto te apaga. En cambio, las cortesanas tenían muchas maneras de encenderse y una de ellas era que ellas valoraban mucho la belleza externa. Las cortesanas eran cortesanas porque usaban los mejores vestidos, usaban las mejores joyas. Y aquí no estoy hablando de marcas, te estoy hablando de que le des importancia a la manera en cómo te presentas. Es muy importante la forma en la que tú te muestras ante el mundo. Así te muestres con joyas falsas, no importa, pero te estás adornando, te estás embelleciendo. Es importante. No, ¿o no te ha pasado que estás de la verga? O sea, estás súper mal, no tienes ánimo de nada en tu peor momento.
y te echas una, no sé, una pintadita de labios, te lavas tu cabello, en mi caso, por ejemplo, me defino mis rizos, y ya cambia, la energía cambia. ¿Por qué? Porque me siento bella. ¿Por qué? Porque me siento hermosa. Y aunque para el mundo espiritual falso, o sí, súper inconsciente, o que le falta ignorante, la espiritualidad ignorante, esa es la palabra, parezca que la belleza es ser vanidosa y que no importa, no. Si la belleza no fuera importante, amor, no existirían las rosas rojas. Y ustedes saben que amo las rosas rojas y que son casi como mi emblema y mi amuleto de poder, mi tótem. Pero sí, no existirían las rosas rojas, no existirían las flores. ¿Cuál es la función de las flores, amores? Que no es ¿Cuál es otra función de las flores que no sea embellecer? Y cuando tú ves una flor, ¿no se te sube la energía, no te cambia la energía, la vibración? Y no dices: "Qué hermosa", y ya, me da placer solo verla. Eso somos nosotras. Eso hay que implementarlo en nuestras vidas. Para estar encendidas, tienes que cuidar de la manera en cómo te muestras ante el mundo. Y por supuesto, como te he dicho muchas veces, yo no estoy hablando aquí ni de marca, ni que tengas que volverte esclava de las operaciones, ni de que tengas que y ahora venir y rechazar el cuerpo que tienes. No, es la belleza pura y dura que todos tenemos. Cuando sonreímos, cuando echamos un labialcito, cuando cuidamos nuestra piel, cuando nos humectamos, cuando comemos saludable por un acto de amor propio. Esa es la belleza, y de las cuales las cortesanas sabían mucho. Eran mujeres que sí, eran muy elegantes, muy hermosas, se cuidaban muchísimo su piel, su rostro, sus cuerpos, sus cabellos. Y otra forma en la que ellas se mantenían encendidas era porque ellas nunca le decían que no a un deseo propio. Y el deseo es algo sumamente valioso. Siempre que hablo de estar encendidas, voy a hablarles del deseo y no me voy a cansar de decirles y de implementar en mi propia vida la importancia de ir detrás de lo que nosotras deseamos con el alma. No hay nada que encienda más a alguien que saber que está yendo detrás de lo que ama, de lo que quiere con todo su corazón y con todas las fuerzas de su propia alma, ¿sí? No son estos deseos impuestos por la sociedad, nuevamente digo. Por ejemplo, como les decía en un principio, ay, no, deseo mucho casarme y tener hijos. A la larga, cuando indagas más en ti, te das cuenta que no es un deseo tuyo, sino que es un deseo por el miedo de que tienes de quedarte sola. No es un deseo real, más bien es un miedo. O es un deseo impuesto por tu mamá que te dijo que para estar realizada tú tenías que casarte vestida de blanco, porque si no, no eras parte de la familia, es un mandato familiar. ¿Mm? Hay que comprender de una vez por todas cuáles son nuestros deseos más íntimos, más reales de nuestra alma. Y por el amor de Dios, ir detrás de ellos. Y no importa si se nos va la vida detrás de nuestros deseos, no importa si el día de mañana morimos yendo detrás de nuestros deseos. Lo que importa es que nada más el hecho de ir tras ellos a ti te enciende. Entonces las cortesanas sabían primero muy bien qué era lo que ellas querían y en segundo lugar iban tras eso que ellas querían. Y muchas de ellas podríamos llamarlas así, un poquito vanidosas, porque sí, querían muchas joyas y mucho dinero y mucha riqueza y mucho poder. ¿Y quién no? En una época en la que la mujer no podía ni siquiera tener una cuenta bancaria propia, en la que para mover su propio dinero, es más, si tenían dinero propio porque no tenían nada para ellas, tenían que pedirle permiso al esposo, al marido, al papá o al hermano, algún hombre tenía que poder manejarle sus cuentas. ¿Quién no hubiera querido tener poder así en ese momento? Fueron mujeres que tuvieron propiedades muy grandes y me duele saber que hombres envidiosos las acusaban de brujas, de hechiceras, de malas, de sucias, de víboras, para quitarle sus propiedades, porque ellas llegaron a amasar mucha fortuna a través de su labor de mujeres que compartían el placer, la belleza, todos los parámetros y todos los valores femeninos. Entonces, esa es la tercera lección, poder aprender a sostener nuestro fuego interno, aprender a estar encendidas y a cuidar ese fuego, que básicamente de esto se trata, cuidar nuestra energía vital. Ya les dije más o menos cuáles son las estrategias. Bueno, cuidarnos la alimentación, estar pendientes de nuestra belleza externa y nuestra belleza interna. Y por supuesto, perseguir, ir detrás
ir a por lo que nuestro corazón desea. Eso es básicamente lo más valioso, lo más importante, lo que nos hace mantenernos vibrantes. Y yo les aseguro que si nosotras seguimos estas tres poderosas enseñanzas que nos dejan las cortesanas, nuestros seguidores, nuestros usuarios, las personas con quien nosotras compartimos nuestra labor, lo van a notar y eso se va a ver reflejado en más vitalidad para nosotras, en menos esfuerzo para conseguir dinero y en muchísima más abundancia. Y por eso era necesario que yo les compartiera este mensaje en este episodio a la manera de las cortesanas, hermanas. Esa es la forma de vivir. Y fíjense que Mamá Llena comparte esto dentro de sus enseñanzas de su escuela de artes femeninas y no lo comparte para que las mujeres sean cortesanas ni para mujeres que se dediquen a lo que nosotras hacemos, no. Ella lo comparte para mujeres comunes, porque ella se dio cuenta que viviendo a la manera de las cortesanas, una mujer cambia por completo su vida, porque se eleva por encima de sus circunstancias y porque se vuelve cada vez una mujer más empoderada, dueña de su vida, de su futuro, de su cuerpo y de todo, de su propio mundo. Es como crear tu propio imperio para ti misma y defenderlo con las garras. ¿Ok? Entonces yo me siento muy feliz y muy contenta de haber compartido esta información contigo, que de pronto si ya la sabías, pues aquí la recordamos. Y qué rico es poder escuchar de nuevo estas enseñanzas de las cortesanas y poder conectarnos con este arquetipo. De hecho, quisiera que el próximo episodio sea acerca de afirmaciones que nos conecten más o que invoquemos a las cortesanas. No sé qué dicen ustedes. Coméntenme si quieren, si no quieren, díganme, para que esto sea de verdad provechoso para todas. Y en algún momento hacer un encuentro y invocar a las cortesanas y llenarnos con esa energía. Se me ocurren muchas cosas maravillosas para nosotras desde este lugar de las cortesanas. Fíjense que en algún momento ese fue mi nombre en mi perfil, Rose la cortesana, porque yo llevo aprendiendo esto hace mucho tiempo y mi eslogan era ese, yo soy una cortesana y es que lo somos unas divinas cortesanas del mundo moderno y no tenemos que avergonzarnos por eso para nada, nunca. Nunca deberíamos sentirnos avergonzadas por nuestra labor, por nuestro talante, por nuestra valentía, por nuestra rebeldía. Jamás. Y eso lo decía en una de las reuniones con FIA, con nuestra mentora en este momento del team. Yo le decía eso a mis compañeras, les decía, no tenemos nada de que avergonzarnos y nunca debemos agachar la cabeza porque estamos haciendo una labor muy valiosa para la humanidad. Y es contribuir al placer, contribuir al amor y paradas desde una energía femenina, sagrada, divina, importante y necesaria para este mundo actual. Así que bueno, mi corazón, sin más, voy a compartir contigo el decreto final, para que sellemos este episodio con toda la actitud, para que lo repitas conmigo y para que te llenes de él, de estas palabras. Y dice así: yo soy una mujer encendida, consciente y divina. No me dejo definir por lo que hago, sino por la energía con la que lo hago. Cada encuentro, cada palabra, cada mirada es una obra de arte. Mi deseo me guía, mi fuego me sostiene y mi placer es mi oración. Yo soy la forma viva de lo sagrado en movimiento. Yo soy una cortesana. Hasta un próximo episodio, querida.